La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 6. Padres diligentes. En los dos últimos capítulos hemos considerado dos de los tres componentes esenciales para construir un legado piadoso en su hogar. El primero fue una convicción apasionada. El segundo, una relación personal con Cristo. Ahora, en los próximos dos capítulos, nos enfocaremos en el tercer componente esencial para construir un legado piadoso. Antes de que lo empieces a construir, este componente debe estar intacto. Un entendimiento claro de sus roles y responsabilidades. Este capítulo abordará el tema del rol del padre y el próximo capítulo tratará extensamente el rol de la madre. Pero nosotros animamos encarecidamente que se lean ambos capítulos a la vez. La perspectiva que ganarás es muy importante, porque la situación ideal en una familia es dos padres trabajando para conseguir los mismos objetivos, de forma que las fuerzas de cada uno complementan las debilidades de otro. Si este no es el caso y lo estás haciendo solo, todavía podrás comprender profundamente en su totalidad la tarea que tienes por delante. Al final del siguiente capítulo lo pondremos todo junto y te daremos la oportunidad de hacer un compromiso definitivo de dejar un legado piadoso. Existe mucha confusión en el tema de los roles de los padres, y donde aparece ser claro, muy a menudo está envuelto en muchos tópicos que las aplicaciones prácticas se diluyen en una retórica sin sentido. Vamos rápido al kit de este tema tan importante, porque el tiempo es parte de la esencia. Déjame empezar con una idea que es a la vez simple y profunda. Dios tiene un plan especial para ti. Por favor, deja que este pensamiento cale en ti. Dios tiene un plan especial para ti. Esto es algo que la gente me ha dicho durante toda mi vida. Yo lo creo y estoy diciendo lo mismo. No estás aquí por accidente o por casualidad. Estás aquí como parte de un plan mayor, el plan que Dios ha preparado y que te incluye a ti. Mi madre me dijo que cuando era solo un bebé, una serpiente casi me atacó mientras estaba sentado en mi cochecito. Mi madre me agarró y me llevó a un lugar seguro. Cuando era niño, estuve muy enfermo. Varias veces mis padres tuvieron que llevarme a la sala de emergencias porque estaba peligrando mi vida, lo cual requería conducir por un camino lleno de baches y avanzar prudentemente a través de los ríos en crecida para conseguirme ayuda. Pero mi madre siempre sentía que yo estaría bien. De alguna forma, ella sabía que Dios tenía un plan especial para mí. De adolescente, mi abuela, Nana para nosotros, también me lo dijo, y cuando leía la Biblia enfrente de la iglesia, otros me decían lo mismo. He llegado a crecer que Dios tiene un plan especial para mí, al igual que Él tiene uno para ti. En su maravillosa palabra, Él ha revelado ese plan, llamándonos a ser padres y madres diligentes. Padres diligentes. A través de toda la Escritura, nuestros roles y responsabilidades están revelados. Considera estos pasajes tan directos dirigidos a los padres. El padre hará notoria tu verdad a los hijos. Isaías 38, 19. Y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Estos son solo algunos de los muchos versículos donde se menciona a los padres entrenando a sus hijos. Hay otro pasaje en la Escritura que quiero que leas cuidadosamente. Considera las palabras enfatizadas. Escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmos 78:1 al 7. Este salmo es uno de los largos, pero te animo a leerlo completo, a escribirlo y guardarlo como un marcador mientras estudias este libro. El salmo dice una y otra vez: padres, enseñad a vuestros hijos, para que no olviden enseñanzas a sus hijos, para que no olviden lo que Dios ha hecho y guarden sus mandamientos. Tristemente, en otras partes del Salmo 78, leemos que los israelitas olvidaron las obras de Dios. Terminaron adoptando las religiones paganas de su tiempo y cayeron en pecado porque los padres no enseñaron a sus hijos. Uno de los problemas más grandes de la humanidad es olvidar lo que Dios ha dicho o ha hecho. En el Nuevo Testamento, Pedro lo repite una y otra vez. Quiero que pongáis en memoria todas estas cosas. Pablo hace las mismas afirmaciones. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos demasiado propensos a olvidar. Un pastor me dijo una vez: mi congregación ha visto sus videos y algunos fueron a un seminario sobre la creación hace algunos años. ¿Usted cree que es necesario que ellos asistan al seminario que está dando en esta zona? Le respondí: pastor, ¿cuántos de su congregación recuerdan lo que predicó el domingo pasado? El pastor me respondió: ellos irán al seminario. Si lees el Antiguo Testamento estarás familiarizado con los relatos de los israelitas y cómo Dios hizo maravillas y milagros para ellos. Sin embargo, ellos tristemente seguían olvidando lo que Dios había hecho por ellos, y entonces terminaban quejándose y acababan en problemas. Cuando les leo estos relatos a mis hijos, suele decir: papá, ¿por qué eran tan insensatos? ¿Por qué no recordaban cómo Dios los llevó a través del Mar Rojo, o les dio maná del desierto, o les advertiría con fuego del cielo? ¿Qué les pasaba, papá? Bueno, ellos tenían el mismo problema que nosotros tenemos. De hecho, no somos diferentes de los israelitas. Somos demasiados propensos a olvidar. ¿Cuántas veces has oído una gran prédica en la iglesia y te has propuesto aplicar un principio bíblico concreto en tu vida, solo para olvidar el principio tras 1 o 2 semanas? Entonces, un día escuchamos un mensaje sobre el mismo principio bíblico y recordamos algo que no deberíamos haber olvidado. El gran libro de los Salmos empieza con esta amonestación: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Recuerda cómo los israelitas cruzaron el río Jordán bajo el liderazgo de Josué? ¿Qué les dijo Dios que hicieran en Josué 4:1 al 9? Que tomaran 12 piedras del fondo del río, que en esa época era muy caudaloso, y que construyeran un monumento con las piedras, así que cuando sus hijos preguntaran ¿qué significaban estas piedras?, ellos no se olvidaran de decir a sus hijos lo que Dios había hecho. Lamentablemente, ellos lo olvidaron, y lo que sucedió con los israelitas permanece como una advertencia para nosotros. Después de que Josué y toda su generación muriera, la Biblia registra estas palabras en Jueces 2:10 al 13. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová dioses de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adornaron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astrot. Los israelitas lo perdieron, y en una sola generación. ¿Cómo? El Salmo 78 nos relata este triste evento. Los padres olvidaron las grandes obras que Dios hizo por ellos, y obviamente no les enseñaron a sus hijos cómo debían de haberlo hecho. ¿Los padres tuvieron excusas? Seguro que sí. Al igual que los padres cristianos actuales, que menosprecian sus responsabilidades con excusas como estas. Los niños están yendo a la iglesia, asisten al grupo de jóvenes, van a la escuela dominical, ellos estarán bien. Creo que las palabras israelitas asumieron algo parecido, porque ellos conocían las maravillosas obras de Dios. De modo que sus hijos de alguna forma sabrían también sobre estas cosas. Estas cosas básicamente son asumidas por los padres, y ellos no les recuerdan a sus hijos que se lo comuniquen a las generaciones posteriores. Sin embargo, porque hemos nacido pecadores, la verdad necesita ser enseñada cuidadosamente en cada generación. Nuestra naturaleza caída es tal que no queremos que la verdad antes de que Dios nos salve, y aún después peleamos continuamente con el deseo de pecar. Romanos 3:10 al 11 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, es absolutamente vital que continuemos recordando a nuestros hijos y a nosotros mismos. Inversiones de los roles. Permíteme hacerle otra pregunta que les he hecho a miles y millones de personas en seminarios y conferencias en diferentes partes del mundo. En la mayoría de los hogares cristianos en las naciones occidentales, ¿es el padre o la madre que entrena a los hijos espiritualmente? ¿Quién realmente es la cabeza espiritual del hogar? ¿Quién está tomando la responsabilidad de enseñar las verdades escriturales a los hijos? ¿Quién les enseña a orar y cómo actuar como cristianos? ¿Suele ser la madre o el padre? ¿Sabes cuál ha sido la respuesta en cada ocasión donde he preguntado esto? No estoy seguro que me darías la misma respuesta. En la mayoría de los hogares cristianos suele ser la madre y no el padre la que actúa como cabeza espiritual. En demasiados casos, ni la madre ni el padre cumplen la responsabilidad de entrenar a sus hijos
en las cosas de Dios. En las casas donde se da algún entrenamiento, normalmente es la madre la que enseña, la que ora y la que lee las escrituras sin ayuda de su marido. Es un cambio de roles dados por Dios y eso no es correcto. Mientras que las madres parecen estar tomando los roles de liderazgo más y más, los padres optan por alejarse de este rol completamente. Esto es uno de los mayores problemas que existen en los hogares cristianos actuales. En las mayorías de las casas cristianas, el padre no es la cabeza espiritual o el sacerdote de la familia. La mayoría de los padres han sido negligentes en su rol bíblico como cabeza espiritual. Han abandonado su responsabilidad. Padres delincuentes. Uno de los cambios más grandes en nuestra sociedad actual es que muchos padres no les están transmitiendo a la próxima generación el conocimiento de Dios y sus mandamientos de la palabra. Lo que es aún más triste es que la mayoría de los padres parece que no saben cómo hacerlo. No saben qué significa ser la cabeza espiritual de la casa. Parece que los padres del pasado no transmitieron sus conocimientos a la generación actual. Y ahora tenemos una generación de padres que no tienen un ínfimo, si es que tienen entendimiento de lo que significa la familia. Y nadie los ha entrenado a dar un ejemplo de liderazgo espiritual o cómo ser un padre cristiano. Por el hecho de que el legado se ha roto, los hombres en general no saben por qué deberían ser líderes. Están perdiendo la profunda convicción y la importancia de los roles que Dios les ha dado y no saben cómo ser líderes. He tenido a padres que me han contado que sus padres no les leyeron nada, ni les enseñaron, ni oraron con ellos. Ellos se sienten acobardados haciendo eso con sus hijos porque los hombres más influyentes en sus vidas no fueron un ejemplo de esto. Su concepto de la masculinidad está perdiendo el componente espiritual. A muchos padres cristianos no se les ha dado una herramienta, ni un plan de acción, ni materiales para construir su legado. Y por eso muchos saben que deberían ser líderes, pero se apartan con gran culpa y sentimientos de incompetencia. En muchos hogares, los padres no son o piensan que no pueden ser la cabeza espiritual y deliberadamente se lo dejan a sus esposas. Alabado sea el Señor por las esposas que toman la tarea de asegurarse que sus hijos tengan un entrenamiento bíblico. Algunas esposas me lo han dicho que han perdido a sus maridos, que llevaran el entrenamiento espiritual en sus casas, pero muchas veces ellos lo han hecho y sin éxito. Esto es una desobediencia directa de lo que Dios ha ordenado claramente. Padre, ¿eres la cabeza espiritual de tu familia? ¿Sí o no? Déjame advertirte de algo. Hay consecuencias muy serias de estas negligencias y una de ellas es la homosexualidad. Tengo un buen amigo en Australia que ministra a los hombres en este tipo de consejería. Me dicen que existe una correlación muy definitiva entre una madre dominante en la casa,
junto con una falta de liderazgo masculino, y los chicos se vuelven hacia un comportamiento homosexual. Esto no significa que los que eligen pecar de esta forma no son personalmente responsables por la decisión que hacen, sino que muestran cómo el efecto de la crianza contribuye a las decisiones que hacen. Si no hacemos las cosas a la manera de Dios, siempre habrá consecuencias negativas. Como profesor, enseñé que mis estudiantes que la única base para el matrimonio se encontraba en la Biblia basado en Génesis. Les enseñé que el sexo fuera del matrimonio está fuera de las ordenanzas de Dios. Les expliqué que el matrimonio les hacía uno con su pareja, al igual que Adán y Eva eran una sola carne. Como profesor, enseñé a mis estudiantes y les mostré que Dios, como su creador, tiene derechos absolutos sobre sus vidas y que si ellos querían que su matrimonio funcionara, necesitaban obedecer las reglas del matrimonio, las reglas puestas por aquel que creó el matrimonio. Por supuesto, como cristianos, les enseñé todas estas cosas basadas en las Escrituras, que no debía ni siquiera considerar a un hombre o a una mujer como posible marido o mujer si esa persona no era cristiana. Estoy contento de que pude compartirles esto a mis estudiantes, pero siendo honesto, ese no era mi trabajo ni mi responsabilidad. La responsabilidad de enseñar a los hijos es la tarea del padre. Creo que cuanto más padres obedecen a las Escrituras en este aspecto, más familias creyentes pueden ser apasionadas por el Señor de la manera en la que Él destinó que fueran. El desafío para cada padre es seguir la herencia que ha recibido de su familia, si ha sido lo suficientemente bendecido para recibir una, o recrear un legado perdido si sus padres antes que ti fueron negligentes en hacerlo. Recuerda, no mires el pasado. El futuro es tu responsabilidad. Puedes tener algunas excusas buenas, pero las excusas terminan allí. Dios dijo que es tu trabajo sin importar lo demás. ¿Recuerdas el Salmo 78? Padres, ustedes tienen que ser diligentes para impartir el conocimiento de Dios a la próxima generación. Pueden aprender a hacerlo esto más fácilmente. Les mostraremos cómo empezar, pero ustedes deben de estar comprometidos. Si están más interesados en sus negocios, en el fútbol o en la televisión, si les están dando lo mejor a sus estudios y vuelven a casa demasiado tarde para pasar incluso un poco de tiempo con sus hijos, orando y leyendo la palabra con ellos, entonces están cometiendo un gran error. ¿Quién está entrenando realmente a sus hijos? ¿La televisión? ¿Los niños de la calle? ¿El internet? ¿Los videojuegos? ¿Las películas? Padre, no escondas tu cabeza en la arena en este aspecto. Tienes solo una oportunidad. No dejes que la oportunidad de entrar a tus hijos pase de largo. Las consecuencias son demasiadas altas para todos. En una iglesia a la cual fui a hablar, un hombre se me acercó con lágrimas en los ojos y dijo: por favor, tengo 3 hijos. Quiero entrenarlos apropiadamente, pero no sé cómo. Nadie me ha enseñado nunca cómo ser padre. Por favor, ¿podrías ayudarme? Este hombre y muchos otros
Es una de las razones por las cuales creo que el Señor nos ha puesto la carga de escribir este libro. Queremos ayudar a los padres a saber qué es lo que Dios piensa con respecto a la enseñanza de los hijos. El gran científico Johannes Kepler dijo: quiero pensar los pensamientos de Dios siguiéndole a Él. Cuando tenemos que construir un legado piadoso, somos también sabios en querer tener los pensamientos de Dios. Tú puedes leer toda la clase de libros y recibir muchos seminarios sobre cómo ser padre y ser el líder espiritual, pero cuando nos encontramos en esto, la cosa más importante para hacer es solamente hacerlo. Nunca lo vas a hacer perfectamente, pero debes solo lanzarte y empezar. Aquí hay algunas directrices simples que pueden hacer ahora mismo que te ayudarán a hacer una gran diferencia en tu familia. Primero, ora con su esposa. Puede parecer intimidante al principio, pero de nuevo solo hazlo. Ora antes de comer, ora en la cama antes de acostarse, ora junto para cada uno de sus hijos mientras duerme. Número 2, oran con sus hijos. La hora de acostarse es una situación ideal para empezar. Cuando los acuestas, tómalos de la mano y deja que te escuchen. ¿Cómo le agradeces a Dios por ellos y por la bendición en sus vidas? A ellos les encantará. Pregúntales si tienen alguna petición de oración para orar por eso. Después de un poco de tiempo, pregúntales si quieren orar en voz alta. Pero enséñales que Dios también contesta las oraciones silenciosas. Número 3. Estudia la Biblia. Comienza a leer tu Biblia donde tu familia pueda verte. No que lo hagas como un fariseo, sino como un ejemplo auténtico para tu familia. Entonces empieza a leérsela a ellos. Un buen pasaje para empezar es Génesis 1 al 11, la base del resto de la Biblia. Estudia también los Salmos y Proverbios. Si es diciembre, empieza con lo que llamamos el mensaje de Navidad, el bebé en un pesebre. Si es primavera en el hemisferio norte, lee los pasajes referentes a los occidentales. La muerte y la resurrección de nuestro Salvador empieza con el Apocalipsis. Empieza donde quieras, pero con un plan predeterminado, usando un libro en particular de la Biblia o versículos sobre un mismo tema, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, deja que ellos te lo lean a ti. Ahora los estás entrenando para que continúen el legado con su futura familia. ¿Recuerdas? Tendrás una vida entera para mejorar todo esto, pero sobre todo, solo empieza ya. Ve a una buena congregación e intégrate allí. Quizás tengas que buscar por un medio para encontrar una que realmente ministre y enseñe según la palabra de Dios. Quizás debe dejar la iglesia en la que has asistido como miembro por décadas. Pero encuentra una que defienda el contenido y la autoridad de la Biblia. Y solo empieza a reunirte allí. Recuerda, si estás buscando la iglesia perfecta, no hallarás una, porque la estropearás. No existe la iglesia perfecta, pero es muy importante para la familia ser parte de una iglesia local. Una que realmente defienda la verdad de las Escrituras. Diviértete y comete muchos errores, pero solo hazlo. Cuando lleves ya un tiempo que has ido con el Señor, te recordarás con tus hijos y los hijos de sus hijos como la cabeza espiritual de tu casa, quien derramaba amor en sacrificio.
¿Recordarán que la Biblia fue el axioma y el fundamento de tu casa? Sé un padre diligente, hazlo por tus hijos y por las futuras generaciones. Es tu rol y el trabajo correcto que tienes que hacer. Pensamientos claves de este capítulo. Número 1. La Biblia nos enseña que somos y que tenemos hijos olvidadizos. El padre del hogar debe recordar constantemente a su familia y la bondad y la verdad de Dios. Número 2. El liderazgo espiritual es la responsabilidad del padre. Demasiados padres se han convertido en delincuentes que no están cumpliendo con el rol que Dios les ha dado. Número 3. Ahora es el momento de empezar. Ora con tu esposa e hijos. Lean la Biblia juntos e intégrate a una buena iglesia. Toma la iniciativa ahora. Más tarde puede ser demasiado tarde. Preguntas para considerar. ¿Cuál clase de ejemplo de estos roles espirituales has tenido mientras crecías? ¿Cómo te han afectado? ¿Tu trabajo es mantener y dejar un legado espiritual fuerte o empezar de cero y reclamar un legado que se ha perdido? Los fundamentos más bíblicos para ser un padre diligente incluyen la oración, lectura bíblica y participación en una buena iglesia. Escribe abajo un plan específico, incluyendo horarios y lugares, etc., para cada una de estas áreas: oración, lectura bíblica, iglesia. Olvídate de ser perfecto y solo hazlo. Cuando te equivoques o te olvides, levántate y hazlo de nuevo. En una carrera tan larga, tus esfuerzos harán la gran diferencia. Amén.